edifiquen, Señor Jesús, para tu reino. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hoy traemos un tema un poquito delicado. Entonces, pero primero el Espíritu puso en mí de hablar un poquito de mi testimonio. Amén. Ok, todo comenzó en mi país natal, como, bueno, tal vez no todos saben, pero yo soy de Guatemala, nacido y criado allá. Ok, todo comenzó en eso como alrededor de los 10, 11 años. Yo me recuerdo que empecé a agarrar vicios. Me recuerdo que en ese tiempo las personas fumaban fuera de mi casa y lo que sobraba, yo lo agarraba con mi hermana y mis primos y nos íbamos a un lugar escondido y los encendíamos y empezábamos a fumar. Escuché bien, pues. Entonces, para no hacerle muy largo el testimonio, porque es un poquitico largo, entonces comencé yo a practicar un vicio, a fumar cigarro. Le estoy hablando como eso alrededor de 10, 11 años, algo por ahí. Entonces, bueno, a través del tiempo, yo vi que mis primos empezaron ya a fumar ya marihuana. Entonces a mí como que me empezó a llamar un poquitico la atención. Y dije, bueno, vamos a probarla. Y me recuerdo que, bueno, empecé a probarla y me gustó. Y me empecé a hundir en ese vicio también. Bueno, entonces a lo largo del tiempo, yo me volví muy adicto a eso. Empecé a probar otras clases de drogas, etc. Ok, como se lo digo, no quiero hacer muy largo el testimonio, ok. Me recuerdo de que yo me crié con una persona, estudiábamos juntos, crecimos juntos. Y esa persona también tomó caminos muy malos y él se volvió una persona muy mala. Mala en el sentido de que no puedo decirlo tan así a detalle porque son unos detalles un poquito profundos, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo, que me empiezo a juntar con él nuevamente después de años. Entonces veo que él empieza a hacer cosas muy malas y yo vengo a ser parte de eso también. Entonces yo tengo un primo, como primo hermano, y me recuerdo de que él se metió con la mujer de este muchacho. Y este muchacho era una persona mala ya, una persona muy mala. Entonces me recuerdo que en ese día estábamos fumando marihuana en su casa y mi primo volvió, porque él vivía como a 3, 4 horas de ahí donde nosotros vivíamos actualmente en ese tiempo. Llega mi primo a la casa de él. Entonces donde yo veo a mi primo que entra a la casa de él, yo me alegro, porque yo tenía mucho tiempo de que no lo veía a él. Y viene él, se me queda viendo y me dice, sácalo de aquí, me dice. Y yo no entendía, pero espérate, ¿cómo así? Me dice, sácalo de aquí, me dice. Yo le digo, pero si es mi familia, es como mi hermano, ¿cómo lo vamos a sacar? Si pues crecimos juntos prácticamente. Y él me dice, por tercera vez, sácalo o te lo mato aquí, me dice. Y yo dije, uy, pero ¿qué pasó? Y empiezo yo a entrar en discusión con él y me dice, él me hizo algo, me dice, que yo no se lo voy a perdonar nunca, pero él se había metido con la mujer de este joven y el tipo era una persona mala, muy, muy mala. Entonces me recuerdo que entramos en discusión y yo le digo, pero ¿cómo lo vas a matar? Y viene el tipo y ya me dice, bueno, ¿saben qué? Sálganse los dos, me dice. Me recuerdo que era muy noche, era como la madrugada en ese tiempo. Entonces salimos afuera discutiendo esto y lo otro. Cuando, gracias a Dios, le digo gracias a Dios, porque si ese grupo de personas no hubiesen estado ahí, yo ahorita estuviera muerto. Había un grupo de personas, como de 6 personas en una esquinita, y él nos dice, tienen suerte de que ese grupo de personas está allá. Si ese grupo de personas no hubiese estado allá, yo los mato a ustedes dos aquí mismo, porque el tipo era malo. Entonces, bueno, viene él me dice, ¿sabes qué? Ahora ustedes dos están pendientes. O sea, y el problema ya no solamente era con mi primo, también conmigo, yo por defenderlo. Ok, entonces bueno, mi primo llegó prácticamente a quedarse con nosotros, empezó a vivir en la casa donde nosotros vivíamos, empezamos a salir. Y yo me recuerdo de que él tenía una moto que él había robado, ¿no? Para hacer sus cosas. Y me recuerdo que mientras íbamos para el parque y todo eso, él nos miraba y siempre, pero yo siempre andaba con un grupito mío como de 6, 8 personas, no por cualquier cosa, porque yo sabía que él me quería matar, nos quería matar. Entonces si nos mataba, yo dije, bueno, yo tengo menos testigos de que sepan quién fue el que mató. Usted sabe, ¿no?
Entonces, bueno, siempre que salíamos, él siempre nos seguía. Y cuando nos miraba nos decía, están pendientes. Siempre nos decía eso, están pendientes. Y pues lógicamente yo dije, bueno, hablé con mi primo y le dije, bueno, aquí tenemos que hacer algo. O lo matamos o nos mata. Claro, porque era una situación muy delicada en ese tiempo. Entonces, bueno, pasaron los días, semanas, y él siempre que nos miraba afuera, siempre nos decía eso, están pendientes, están pendientes. Bueno, yo me recuerdo de que él me había bloqueado de Instagram en ese tiempo, estoy hablando en el 2017. Entonces un sábado él, nunca olvidaré esa fecha porque fue la fecha que casi pierdo la vida. Fue un sábado 3 de junio del 2017. Él me escribe como en la mañanita y me dice, mira, perdóname, yo sé que hice mal, esto y lo otro, vamos a fumar para que volvamos al tiempo de antes. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacerlo, yo tengo que confrontarlo de igual manera. Yo tenía que hacer algo porque si yo no hacía algo, él me iba a matar a mis espaldas o cualquier cosa. Ok, para no hacerle tan largo el cuento, llegamos, él nos cita a un lugar en mi país le dicen La Loma, un lugar no muy así transitado, no un poquito oculto y esto y lo otro, porque ahí llegábamos a fumar y también llegaban personas a hacer sus cosas, ¿no? Entonces me recuerdo que llegamos ahí y cuando él llega en su moto, yo me recuerdo de que él parquea su moto y la deja encendida, listo para irse. Y yo me quedo, ¿y por qué dejas tu moto encendida? Y él me dice, oh, no, es que tú sabes de que esta es una moto robada y que si viene la policía, pues me voy de una. Pero él nunca había hecho eso. Entonces a mí me extrañó, yo dije, espérate, que hay algo malo. Viene yo, me le acerco a mi primo y le digo, ponte pilas porque aquí o nos matan, o los matamos o nos matan, le dije yo. Entonces hizo un blonde, un cigarro de marihuana como de este tamaño, mire, grandísimo. Él pensó de, bueno, lo vamos a poner bien drogados y aquí mismo lo vamos a matar, según él. Pero Dios tenía otros planes. Amén. Entonces, yo me recuerdo de que viene él, me empieza a hablar de la infancia, de cómo crecimos en la escuela, lo que habíamos hecho juntos, etc. Entonces, yo lo que estaba viendo era ver quién era el que estaba armado. Y yo lo empecé a ver así, y viene él como que se levantó la camisa como mostrándome, no, tranquilo, que no te voy a hacer daño. Entonces, yo dije, y él andaba con otro compañero. Entonces, donde él se levanta la camisa, yo dije, ok, entonces el que anda armado es el otro. Entonces yo me le acerco nuevamente a mi primo y le digo, ponte pilas, este es el que anda armado, le digo yo, ponte pilas, le digo yo, porque si no nos van a matar, le dije yo. Ok. Bueno, se terminó el cigarro de marihuana. Entonces llegó una muchacha ahí cerca de nosotros, porque como le comenté, llegaban a hacer sus cosas, personas iban a ver y etcétera. Entonces me recuerdo que llega esa persona y él lógicamente, para no hacerlo enfrente de todos, él nos dice, llegó esa mujer ahí y había un palo que cubría como todo ahí, ¿no? Vámonos atrás del palo ahí porque tú sabes, ella está ahí, puede llamar a la policía y pues yo no quiero problemas por la moto robada, bla, bla. Ok. Me recuerdo que llegamos a ese lugar y el árbol cubría eso. Amén. Entonces viene de lo que había sobrado de la droga, hicieron otro como blon pequeñito. Y yo me recuerdo que estaba mi primo aquí, el compañero que ese malo con el que yo crecí, estaba yo acá, y el otro muchacho, el que estaba armado, estaba aquí a mi lado. Y yo me recuerdo que viene el tipo le dice a mi primo, enciende el último, le dice. Entonces viene mi primo, donde lo empieza a encender. Este tipo se mueve y dice, voy a ir al baño, porque había un palito como cerquita ahí, ¿no? Entonces yo me recuerdo que el tipo va caminando, donde va caminando, él hace como que va a orinar, pero donde va a hacer que va a orinar, él hace así, se levantó la camisa como así muy lógico, y vengo donde yo me le quedo viendo, yo dije, dije yo, donde él hace así, yo corro donde él, y él me hace así, y ¡pum! Me pega el primer aquí disparo. Donde él me pega el primer disparo aquí, yo intento quitarle el revólver, porque era un revólver el que lo usaba, porque son de los que no dejan evidencia, ¿verdad? Donde yo le intento quitar el revólver a él, le hago así, y los otros dos me los pegó aquí, ¡pam, pam! Donde él me pegó los otros dos aquí, uno salió, pero el otro quedó aquí, por aquí lo tengo.
y el otro también que está dentro de aquí. Entonces yo me recuerdo que yo lo empujo. Donde yo lo empujo, él se hace como que se está cayendo y yo empiezo a correr. Donde yo empiezo a correr, como a los 5 segundos escucho los últimos 2 disparos, pum, pum, y yo hago así. Donde yo hago así, yo me recuerdo que yo intenté voltear a ver así y yo no podía. Yo tuve que voltear a ver así, porque como que algo no sé qué hizo él aquí, que no me dejaba el acceso como a menearme bien mi cuello, ¿verdad? Entonces donde yo salgo corriendo, yo me recuerdo que escucho la moto de ellos que viene a toda velocidad, yo corriendo. Y esto también es un claro mensaje para los que andan haciendo sus cositas por ahí y que quieren pedirle perdón a Dios cuando se están muriendo. Tengan cuidado, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba muriéndome, iba corriendo y yo no pensé en arrepentirme. ¿Sabe lo que yo pensé? Me mataron. Lo único que yo pensé. Wow, dije yo, me mataron. Entonces yo me recuerdo que había como un barranco así muy alto y vengo yo, me tiro, y donde me tiro como una altura muy alta, yo caigo, pum, y caigo de espaldas. Pero yo en ese tiempo también había hecho un pacto con la muerte. Entonces yo cargaba una cadena con el significado de eso. Entonces cuando yo me tiro, yo me recuerdo que en ese tiempo, escuche bien, yo usaba los pantalones de mi hermana. ¿No? Porque como eran pegaditos, a mí antes me gustaba andar a la moda, ¿no? Usted sabe. No, yo soy honesto y sincero. Entonces, como ustedes saben, los pantalones de mujeres, para las que las usaban, ¿no? Porque eso es el pasado también de las mujeres de acá, ¿no? Para las que usaban pantalones de mujeres, las bolsitas son bien chiquiticas. Entonces yo me recuerdo que el celular me quedaba como un poquitillo así de fuera, ¿no? Entonces, y yo tenía mi cartera y esa cadena con el pacto que yo hice. Tranquilo, que no fue un pacto de sangre, solo fue un pacto de palabras nomás que hice con la muerte esa rara. Entonces, yo me recuerdo de que miro así para arriba y ellos ya no estaban. Ellos se habían ido. Vengo yo, me levanto, así ya todo desangrado, porque estaba sangrando mucho, lógicamente, eran 3 impactos de bala en mí. Entonces, vengo yo, me levanto, empiezo a caminar, empiezo a bajar unas gradas. Cuando veo, venían un grupito de ciclistas, porque en mi país es muy común ver cómo eso alrededor de las 5 o 6 de la tarde, gente en cicle, haciendo ejercicio. Yo me recuerdo que voy caminando y le digo, ayuda, por favor. ¿Y saben lo que ellos me dicen? Buenas tardes, me dicen, y se van. Escuche bien eso. Y yo todo ensangrentado, brother, ensangrentado, así muriéndome, ¿verdad? Yo empezaba a ver azul. Entonces me recuerdo que, mire, gracias a Dios, no le puedo decir casualidad, porque eso fue Dios que puso a ese muchacho. Yo antes también fumaba con otro muchacho y en ese momento él aparece en ese mismo instante y me dice, ¿qué te pasó? Me dice. Yo le digo, brother, me acaban de intentar matar tal y tal y tal, le digo yo. No, me dice, sí, me dice, sí, le digo yo. Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dice, le estaba impactado, asustado tanto como yo. Yo le digo, no sé, le digo, ve, llama a la policía o a la ambulancia, pero yo me estoy muriendo. Le dije, apúrate, le dije, para que vea cuando una persona también tiene un propósito de Dios. Yo me recuerdo que en mi país hay unas ventas que nosotros le decimos granizadas, que es hielo molido y que usted le echa sabor, chocolate, maní, todo lo que usted quiera. Nosotros le decimos granizadas en el país de ustedes. Yo me recuerdo que yo llego a ese local y encuentro a una mujer y le digo, mire, ayúdeme por favor. Le digo, me acaban de disparar y creo que me vienen siguiendo para matarme, le digo yo. Y viene ella, se asustó, no, me dice, quédate ahí, me dice. Gracias a Dios, el esposo escuchó y salió y dice, ¿qué está pasando? Dice, yo le digo, primo, le digo, ayúdeme por favor, que me acaban de disparar y creo que me vienen siguiendo, déjeme entrar. Le digo, entra, me dijo. Yo me recuerdo que el cierre local, gracias a Dios, cerró el local y me sentaron en unas gradas ahí de cemento y resulta de que esa pareja era cristiana. Se lo digo, eran porque no sé, eso fue hace muchos años, no sé si ellos han permanecido en las cosas de Dios, no sé, ¿verdad? Pero que Dios los bendiga donde quieran que estén. Entonces viene él, me empieza a aconsejar y me dice, si ves, me dice, tus malas decisiones, si ves tus amistades, me dice, con los que te juntas, me dice, ves ahí, me dice, te intentaron matar, me dice, ten cuidado, y empezó a darme consejos, ok.
Entonces me dice, ¿tienes a alguien para contactarte? Me dice. Y yo le digo, sí, le digo, gracias a Dios que yo no boté el celular. Si yo hubiese botado el celular, yo no hubiera tenido cómo contactar a mi familia, porque yo no me sabía los números de memoria, solamente estaban en el celular. Y por ese propósito fue que creo que yo no lo boté. Entonces llamo a mi hermana, y yo tenía la mala costumbre de siempre hacerle bromas a mi hermana, de decirle, mira, yo siempre le llamaba así molestando, que mira, fíjate que me acaban de disparar, le digo yo. Me dice, deja de estar jugando, me hacen bromas, aquí estoy como estoy, y empezaba a hablar. Y lo es así muchas veces. En esta ocasión, si era de verdad, yo le digo, mira, nena, le digo yo, me acaban de disparar, ven por favor, le digo yo. Y me dice, yo deja de jugar, hombre, de esos juegos no son buenos, me dice. Le digo, nena, en verdad, me acaban de disparar, estoy aquí en tal parte, esto y lo otro. Me dice, júramelo por mi mamá, y te creo, te lo juro por mi mamá. Le dije yo, me acaban de disparar. Me dice, y empezó a dar gritos. ¿En dónde está? Me dice, estoy aquí en tal parte, ok. Me recuerdo que la distancia de nuestra casa para este local estaba en carro como a unos 3 minutos. Mi hermana se hizo como 2 corriendo. Ella llegó rápido, muy rápido. Entonces yo me recuerdo que yo estaba en las gradas así. Entonces con los 2 impactos que yo escuché cuando iba corriendo, yo creí que él me los había pegado en la espalda a mí. Pero fueron los 2 que le tiró a mi primo para matarlo también. Pero gracias a Dios que no le pegó ni uno. Entonces me recuerdo que le digo, mire, revíseme la espalda, le digo, porque yo creo que atrás tengo 2 tiros más. Me recuerdo que ellos me levantan la camisa y me dicen, no, me dice, tú estás bien. Y yo le digo, gracias. Bueno, yo le digo, gracias, le digo. Y pasaron los minutos y yo me estaba muriendo. Se lo digo así en serio. Yo empecé a ver azul, aquel azul. Para los que han estado al borde de la muerte, creo que me van a entender lo que les voy a decir. Me recuerdo que yo empiezo a ver así, azul. Cuando él me dice, confía en Dios, me dice. Y yo me recuerdo que cuando él me dice, confía en Dios, como que si Dios me devolvió la vida en ese instante, y yo reacciono. Cuando él me dice, confía en Dios, yo me recuerdo que como que Dios me devuelve la vida, y me levanto y empiezo a reaccionar y me empiezo a tocar. Me dice, no, tranquilo, no te toques, ok. Para no hacerle tan extenso el testimonio, ok. Llegó la ambulancia, fuimos al hospital. Mientras estuve en el hospital internado, me recuerdo que fue el sábado que yo entré al hospital. Entonces cuando me hace el examen el doctor, escuche bien, cuando me enseña los exámenes me dice, mira, me dice, tiene más vidas que un gato, me dice. Yo le digo, ¿por qué? Le digo, me dice, 1 centímetro más, me dice, 1 centímetro más, me dice, y esa bala te toca la yugular y te mueres desangrado, me dijo. Escuche bien, 1 centímetro. ¿Usted sabe lo que es 1 centímetro? Es algo tan diminuto. Me dice, 1 centímetro más y te mueres desangrado. Pero lógicamente yo en ese tiempo yo no entendía, o sea, por qué sucedió así, ¿no? Pero ahora yo entiendo que había propósito de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ok. Entonces recuerdo que mientras yo estaba en el hospital internado, yo tenía amistades afuera. Y las amistades de afuera me informan de que ellos intentaron llegar al hospital para terminar de matarme. Y gracias a Dios de que no se los dejaron entrar, porque llegaron con cuchillos porque querían matarme, para que yo no los delatara y dijera quiénes fueron los que me mataron. Pero yo nunca los delaté, porque si yo decía quiénes fueron, yo sabía que ellos iban a tomar venganza conmigo o con mi familia. Entonces yo tristemente tuve que dar un testimonio falso de decir que los que me habían baleado yo no los conocía, pero lógicamente sí los conocía. Bueno, entonces bueno, vengo yo, salgo del hospital, llego a mi casa y yo me doy cuenta que como a los días empezaron ellos otra vez a pasar enfrente de mi casa en la moto. Pasaban así, pues lógicamente yo no quería que mi familia corriera el riesgo de que pues tanto yo como mi familia que nos fueran a matar, ¿no? Ok. Entonces tomamos la decisión de que nos mudamos de lugar a un lugar un poquito más lejos, como unos 40 minutos por ahí, de Zacapa para Río Hondo. Los que son de ahí pues saben de dónde estoy hablando. Entonces llego ahí. Yo tengo un hermano, pero no de sangre, sino que un hermano por apellido, porque mi papá lo reconoció solamente por apellido, porque cuando él quiso graduarse no le permitían darle el certificado porque tenía que tener tanto el apellido como de la madre del padre.
Entonces por esa misma razón mi papá lo terminó reconociendo él, y por ende pues somos hermanos por la ley, no de sangre. Ok. Él estaba aquí, él siempre tiene muchísimos años de estar acá. Él se entera y me escribe: mire, mi hijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bla, bla, bla. Ok. Me recuerdo que él me dice: mire, que yo quiero ayudarlo. Me recuerdo que él me puso como una venta de ropa en donde estábamos, en Río Hondo. Entonces de la noche a la mañana se da la oportunidad que me dice: mire, hijo, me dice, porque él, mi hijo me dice, ¿verdad? Me trata como que si fuera su hijo. ¿Qué tal si se viene para acá? Me dice, para que no corra peligro su vida definitivamente. Y yo digo, uy, ese era uno de mis sueños, decía yo, de estar en este país, porque usted sabe que a la mayoría de personas ha sido nuestro sueño estar en este país, ¿verdad? Entonces yo le digo, claro, le digo yo me voy, le digo yo. Entonces yo estaba acercándome a Dios en ese tiempo, y me recuerdo que, para no ser muy extenso el testimonio, vengo a este país y me corrompo, porque este es un país de oportunidades, pero también de perdición. Amén. Así que hay que saberse cuál. Yo me recuerdo que me corrompo, me meto en problemas, me dan un DUI, me metí en una cantidad de problemas. Okay. Yo me recuerdo que yo estaba muy bien. Entonces empecé a llevar mi vida normal, esto y lo otro. Entonces Dios empieza a tocar las finanzas. Yo me recuerdo que tenía 2 carros, una moto. Choqué los 2 carros, la moto se dañó, sin dinero. Fue cuando conocí a hermana Eva, que gracias a Dios y hermana Eva es que yo me volví a Cristo, ¿verdad? No, pero desde un aplauso a Dios. Hay que honrar a hermana Eva, porque gloria a Dios, usted sabe. Entonces bueno, me recuerdo que me convierto, y por la gracia y misericordia de Dios, desde que me convertí, no me he descarriado. Y espero en Dios nunca hacerlo. Dele fuerte el aplauso a Dios. Ok, ahora sí. Eso es todo. Ahora sí vamos a iniciar la prédica.